Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Julián Rojas. Hoy les vamos a compartir un proyecto de probabilidad estadística con mi compañero Juan David Zipa. Entonces, acá vamos a ver el índice que hace las tablas de ecuaciones. Vamos a explicar el corte uno, unos ejercicios de corte uno y el corte 2 y ejercicios, y en el corte 3 y ejercicios también 3. Aquí les voy a presentar las tablas de ecuaciones, donde aquí vamos a ver que las permutaciones n son todos los elementos que tenemos en el caso. Y K es cuántos vamos a elegir y ordenar. El símbolo de exclamación se dice factorial. Significa multiplicar este número por todos enteros menores a 1. Esta fórmula dice cuántas maneras distintas podemos ordenar K de las cosas tomadas de un grupo de orden N, ya que en las permutaciones sí nos importa siempre el orden, a diferencia de las combinaciones, que en las combinaciones vamos a tener lo mismo, de N y K van a ser los mismos valores, pero en este caso no nos va a importar el orden. Vamos a tener que la probabilidad total va a ser que el evento B puede ocurrir por varios caminos o causas. Esta fórmula suma la contribución de cada camino para cada causa A, multiplicando qué tan probable es que sea esa causa y qué tan probable es que B significa que esto ocurre. Y sumar todo, que esa es la signo de sumatoria. En el teorema de los valles va a ser la probabilidad al revés. Ya se sabe que B ocurrió y quiere saber cuál es causa A, fue la responsable. El numerador es la probabilidad conjunta de que esa causa ocurra y además produzca B. Y el denominador PB es la probabilidad total calculada antes y sirve para saber el resultado de la probabilidad entre 0 y 1. Acá, en las distribuciones discretas, estas distribuciones describen variables que se encuentran de 0, 1, 2 o 3 en la columna de Px, da la probabilidad de que el resultado sea exactamente X. En la uniforme discreta, todos los resultados tienen exactamente la misma probabilidad. Si hay n posibilidades de resultados, cada uno tiene probabilidad de 1 sobre n. La media va a ser n más 1 dividido 2, es simplemente el punto medio. Y la varianza va a ser n al cuadrado menos 1 dividido 12, que mide cuánto se dispersan los valores. En la binomial va a ser para para cuántos repetimos n veces un experimento que solo tiene dos resultados posibles: el éxito con probabilidad de p o fracaso con probabilidad de 1 menos p. La fórmula calcula la probabilidad de obtener exactamente x éxitos. La media es np, que son cuántos éxitos esperamos en promedio. Y la varianza va a ser n menos p, que va a ser 1 menos p. La geométrica es un modelo de cuántos intentos se necesitan hacer para obtener el primer éxito. X es el número de intentos en que por fin sale éxito, y la media va a ser 1 sobre P, que dice que si la probabilidad de éxito es P, en promedio se necesita 1 sobre P intentos. En la binomial negativa es una generalización de la geométrica. ¿Cuántos intentos necesitas para obtener el résimo éxito? No solo el primero, sino la media SRP. En la hipergeométrica es muy similar a la binomial, pero sin reemplazo se saca la n elementos de una población donde n, r éxitos posibles, que no repone lo que sacas la probabilidad que cambia en cada extracción. En la Poisson, para eventos raros que ocurren aleatoriamente en un intervalo de tiempo o espacio. En este caso, lambda es la tasa promedio de ocurrencia. Tanto la media como la varianza son iguales a lambda, la cual es característico en la selección. Aquí la E va a ser Euler, la variable que todos conocemos, que es 2.718. Aquí vamos a ver en las distribuciones continuas. Estas distribuciones son variables que miden tiempo, peso y temperatura en un lugar, en algún sitio, y eso, en vez de usar una función de px, usan la función fx para llamar la función de densidad, a veces no nos dan directamente la probabilidad. En la uniforme continua, cualquier valor entre A y B es igualmente probable. La curva es un rectángulo plano, la media es el punto medio entre A y B, la varianza depende de qué tan amplio es el intervalo. La normal, que va a ser la campana de Gauss, que aquí se conoce la fórmula
que solo se necesita para dos cosas, para mu, que es la media, o para la media que determina de dónde está el centro de la campana, o sigma, que es la desviación estándar, que determina qué tanto ancho y angosta es. Y los demás pi y Euler son constantes matemáticas. La exponencial es el modelo del tiempo que espera entre los eventos Poisson. Si los eventos ocurren en la tasa lambda, esta distribución te dice cuánto tiempo esperas hasta el próximo. También incluye su función distribución acumulada de fx de uno menos lambda es elevado de uno menos lambda por x. Acá en la covarianza mide si x y y se mueven juntas o en sentidos opuestos. Este valor esperado del producto de ambas y se le resta los productos de sus medidas individuales, su resultado va a ser es positivo. Cuando x y y suben, tienden a subir también. Si es negativo, van en sentido contrario. Si es cero, no hay relación lineal. Así en la covarianza. En los coeficientes de correlación es la covarianza normalizada para que siempre quede entre -1 y 1, lo que hace más fácil la interpretación. Se entre los productos de la desviación estándar de x e y, mientras más cercanas de 1 a -1, más fuerte la relación en la relación lineal. En la independencia, vamos a ver dos variables son independientes. Sin conocer el valor de una, no da la información sobre la otra. Y matemáticamente, esto lo expresamos como la probabilidad conjunta es simplemente el producto de la probabilidad individuales. Aquí en la varianza es una forma alternativa para calcular la varianza que hace x al cuadrado, que es el valor que esperamos de x al cuadrado. Mientras que la otra va a ser x afuera elevado al cuadrado, que es el cuadrado de la media. Y la diferencia entre estas dos varianzas es equivalente a la fórmula clásica, pero es mucho más fácil de calcular. En la estandarización, transformamos el valor de x de una distribución normal a su equivalente de la normal estándar, media 0 y varianza 1. Simplemente la resta de la media y divides entre la desviación estándar. Esto permite usar una sola tabla z para cualquier distribución normal sin importar su mu o su desviación estándar. Este resultado z dice cuánta desviación estándar está de la media. En las distribuciones muestrales, aquí vamos a ver una inferencia, ya que tenemos una muestra y queremos saber cómo es el comportamiento estadístico que se calcula en ella. En la media muestral, la media de nuestra muestra no es exactamente igual a la media de la población, pero por el teorema central del límite, sigue la distribución normal, se centra en la media. El error es la desviación estándar sobre la raíz del número de muestras que tenemos. Y a mayor tamaño de la muestra n es menor el error y más precisa nuestra estimación. La media muestral, ya que no conocemos la desviación estándar, esta muy rara vez la conocemos. Esto se usa para la varianza de nuestra muestra como reemplazo, pero se introduce incertidumbre adicional. Y por el estadístico ya no sigue la normal, sino una distribución de t-Stuen, que es el número de muestras menos 1, va a ser los grados de libertad, con las muestras que vamos a hacer, y se usa mucho para la normal. En la proporción muestral, en nuestra muestra, la fracción de p tiene cierta característica. Esa proporción sigue una normal centrada en pi. La proporción real de la población, el error depende de pi y del tamaño de nuestra muestra. En la varianza muestral, vemos que está ajustado de n-1 sobre la desviación estándar al cuadrado, sigue la distribución de chi cuadrado, con n-1 grados de libertad. Esta distribución solo toma valores positivos, lo que tiene sentido porque una varianza no puede ser negativa. Aquí, en las distribuciones muestrales, que ya son dos variables, se usan para dos grupos distintos. Para diferencias medias, la diferencia entre las medias de dos muestras sigue una normal. El centro es la diferencia real de medias poblacionales y el error combinado de varianza de ambos grupos divididos por sus tamaños de muestra. La diferencia de medias con ese P, que son varianzas iguales desconocidas, cuando no conocemos la desviación estándar, pero podemos asumir que los grupos tienen la misma varianza
la calculamos con una varianza combinada, que es SP, que pondera la varianza de cada muestra por su tamaño. El estadístico resulta sigue siendo con una T con NX más NY de menos los 2 grados de libertad. La diferencia de medias con B va a ser cuando dos grupos pueden tener varianzas diferentes, no pueden combinarlas. Usan una T con grados de libertad de B calculados con una fórmula de Welch, la fracción grande del lado derecho, que ajusta por las diferencias entre los grupos. La razón de varianzas se usa para comparar si dos grupos tienen la misma variabilidad. El cociente de varianza muestrales ajustadas sigue una distribución de F, que va a ser de Fisher, que depende de los grados de libertad de ambos grupos. Los grados de libertad lo podemos encontrar con el número que nos dan de las tomas, de los valores que nos dan totales. La diferencia de proporciones, a ver, para comparar proporciones de dos grupos, la diferencia de proporciones muestras sigue una normal centrada en la diferencia real de proporciones poblacionales. En los intervalos de confianza, vamos a hacer cuando el intervalo de confianza de mu con z, cuando conocemos la desviación estándar y si uso el valor de la tabla de z. Las tablas, esas también se van a usar más adelante. En el intervalo de confianza de mu con t, cuando no conocemos la desviación estándar, que es un caso como más real, más común, que se va a usar un valor t que es un poco más grande que el z para compensar nuestra incertidumbre. Cuando el intervalo de confianza de la desviación estándar al cuadrado se utiliza para estimar la varianza poblacional con la varianza sigue una x al cuadrado, que son los límites del intervalo, que no son simétricos, de uno de un lado a la otra. En el intervalo de confianza de pi, para estimar una proporción, el error estándar usa la proporción muestral de p. En el intervalo de confianza de mu de x menos mu de y, hay tres versiones según la que nosotros vamos a usar. ¿Qué hacer? Cuando son conocidas las zetas, cuando una varianza es conocida, usa t con sp, una varianza distinta es conocido con un t con b de Welch. O hacer un intervalo de confianza de la desviación estándar de x dividido la desviación estándar de y, todas las desviaciones son al cuadrado, para comparar las varianzas de dos grupos. Como sigue una f, los límites de intervalos de f con grados de libertad de cada grupo y los extremos de intervalo que construyan con f. El intervalo de confianza de pi1 menos pi2 para comparar proporciones de dos grupos. El error estándar combina los errores de cada proporción. Listo. Ahora acá vamos a mirar las conclusiones. Entonces, las permutaciones y combinaciones en el corte 1 van a ser muy importantes, ya que tenemos que saber si el orden importa, es una permutación. Si no importa, es una combinación. Acá, ¿cómo vamos a ver si es una binomial? Vamos a tener en intentos, éxito o fracaso o probabilidad fija. En la geométrica, intentos hasta el primer éxito. El binomial negativa, el intentos hasta el résimo éxito. Y en la hipergeométrica, sacar sin reemplazo de una población fija. En la Poisson, eventos raros por unidad de tiempo-espacio. En la exponencial, tiempo entre eventos Poisson. Y en la uniforme, todo igual de probable de un rango. Y en la normal, alturas, pesos, errores y puntajes. Listo, vamos a los ejercicios tipo parcial. Bueno, el torneo local de fútbol del semestre pasado participaron 8 equipos diferentes. Y como es natural, el final del mismo, uno de ellos quedó en primer lugar, otro en segundo lugar y así sucesivamente hasta que se ubicó la octava posición. Para este semestre, todos los equipos mejoraron sus entrenamientos y renovaron sus alineaciones con nuevas contrataciones, de manera que todos tienen la misma probabilidad de ganar el torneo. Calcule la probabilidad de que al final de la actual temporada los equipos ocuparán el primer y la última posición. En la anterior versión del torneo queda de nuevo en dichas posiciones, no necesariamente en el mismo orden. Listo, aquí lo que más nos importa va a ser el equipo primero y el último. Entonces, lo primero importante es definir las variables. N, que va a ser el número total de equipos del torneo, y K, los equipos de tirar, que va a ser el primero y el último. Listo, el total de posibles las posibles combinaciones. Se ordenan los 8 equipos en las proporciones. Se saca 8 factorial. Los casos favorables, ubicar los dos equipos de interés en el 1 y el 8, que hacer 2 permutado 2
que hacer 2 factorial, y formas de ordenar los equipos restantes en las posiciones intermedias, que hacer 6 factorial. Todos los casos favorables va a ser multiplicación de 2 por 720. Entonces, eso nos va a dar 1440. La probabilidad va a ser la fórmula general, que es el P del evento, casos favorables sobre casos totales. Aquí ya los habíamos encontrado. Entonces va a ser 1440 sobre 4322, que eso nos va a dar 0.035, que eso va a ser 3.57% de que se cumpla, que vuelvan a poner otra vez el primer puesto y el último los mismos equipos. Este segundo punto. Un objeto volador no identificado está siendo atacado por misiles. Se han disparado 4 misiles tipo A y 5 misiles tipo B. En objeto, la probabilidad de un misil tipo A acierte es 0.7 y la probabilidad de que un misil tipo B acierte es 0.6. Asuma que todos los disparos, tanto de misiles del mismo tipo como de misiles de diferentes tipos, se realizan al mismo tiempo y son independientes entre sí. Calcule la probabilidad de que solo impacten el blanco todos los misiles de un mismo tipo. Listo. Entonces ahora definición de variables. Aquí que vamos a ver que NA son el número de tipo de misiles A y NB tipo de misiles tipo E. Ya nos dan la probabilidad de que un misil acierte, que va a ser 0.7 que el tipo A acierte y 0.6 que el tipo B acierte. Como ya las tenemos, siempre las probabilidades para encontrar la contraria va a ser 1 menos la probabilidad que ya tenemos. Entonces, 1 menos 0.7 va a ser la probabilidad de que el tipo A falle. Y se va a repetir lo mismo para el caso B, que va a ser 1 menos la probabilidad de que acierte, va a ser 1 menos 0.6, nos va a dar la probabilidad de que falle el tipo E. Ahora vamos a declarar los eventos. Eventos de interés son mutuamente excluyentes, ya que C1 todos los misiles tipo A acierten y todos los tipo B fallen. Y para el segundo caso va a ser viceversa, que el B acierte y el A falle. Entonces aquí vamos a calcular el primero caso, que va a ser que todos los misiles acierten y todos fallen. Entonces acá vamos a ver que todos acierten, va a ser la probabilidad de que acierte elevado al número de misiles, multiplicado por la probabilidad de que falle el tipo B por elevado con la cantidad de misiles. Y aquí en el caso 2 se va a repetir lo mismo, pero ahora será al revés, que la multiplicación de la que acierte la B de elevado al número de misiles, porque la A falle elevado al número de misiles. Esta multiplicación, ahora vamos a aplicar la ley aditiva. Se suman las dos probabilidades, ya que son mutuamente excluyentes, y nos da que la probabilidad de que se acierte va a ser de 0.030. Eso va a ser de 0.31. Esta es la probabilidad de que los misiles impacten en el blanco, todos los misiles al mismo tiempo. Ahora, este es otro ejercicio. Una lista de reproducción de su celular contiene 100 canciones diferentes, de las cuales 10 son de los Beatles. Supongamos que la función shuffle se utiliza para reproducir las canciones en orden aleatorio y sin repetirlas hasta haber reproducido todas. Calcula la probabilidad de que al reproducir la lista completa de la función shuffle, la canción escuchada de los Beatles sea la quinta canción en reproducirse. La definición de la variable va a ser n igual a 100, total de canciones de la lista, b, que le va a ser las canciones de los Beatles, y aquí vamos a restar las 10 canciones que nos va a dar 90 para las canciones que no son de los Beatles. En este evento se va a hacer que la primera canción de los Beatles aparezca exactamente en la quinta posición, es decir, 1, 2, 3 y 4 no son de los Beatles. La quinta posición es donde sí. Aquí la primera, aquí como sabemos, se divide 90 entre 100, ya que esa es la primera canción. Vamos a ir 80 entre 99, porque empiezan a bajar, porque ya se empezó a descontar una canción que fue la que sonó en la primera. Y así sucesivamente se va restando una hasta llegar a la cuarta canción, que va a quedar 87 sobre 97. En la quinta posición, como si nos interesa, necesitamos que sea de las 10 canciones de los Beatles dividido las 96 canciones que quedan restantes. Ahora, por la ley de multiplicación, se hacen los eventos, son encadenados y los reemplazamos. Aquí hacemos la multiplicación, nos da una probabilidad de que el 7.20% va a ser que al menos en la quinta posición sea una de las 10 canciones de los Beatles. Aquí vamos a tener un parque de diversiones de la ciudad, está dividido en dos grandes zonas. Las atracciones mecánicas y su zona de ping. Un niño que visita el parque con su familia se extravió con sus padres. Dieron aviso inmediato a los guardias e informaron que creen que la probabilidad del 75% que el niño está en la zona de atracciones mecánicas. Tan pronto se dio el reporte, la gerencia del parque
envió 3 guardias a la zona de atracciones mecánicas y 2 de la zona de pinning. Asuma que cada guardia puede encontrar al niño en menos de una hora, con una probabilidad del 40%, e independientemente de lo que pase con los otros guardias de la zona donde está realizado la búsqueda. Calcule la probabilidad de que el niño sea encontrado antes de una hora. Desprecie el tiempo transcurrido en el momento de la pérdida y el inicio de búsqueda de las zonas. Bueno, aquí ya tenemos la probabilidad de que esté en las máquinas, que esté en la zona de máquinas, que hace el 0.75. Como solo hay 2 sitios, podemos calcular la probabilidad de que esté en la zona de ping. Sería restar la probabilidad de la zona de máquinas y hacer 1 menos 0.75. Ahora, los guardias enviados a la zona mecánica y los guardias enviados a la zona ping. Y P va a ser la probabilidad de que el guardia encuentre al niño, va a ser 0.40. Y Q va a ser la probabilidad de que no encontremos al niño, que hace 1 menos la probabilidad de 0.40, va a ser 0.60. Probabilidad de que se ha encontrado una zona mecánica, la encontramos, que hace la probabilidad de que ninguno de los 3 guardias la encuentre, que va a ser de 0.6 elevado al número de guardias, y por el complemento restamos eso, y ahí vamos a encontrar de que se ha encontrado en la zona mecánica. Para la zona de pinning se hace realizar lo mismo, que no se ha encontrado, y por ley de complemento las restamos. Entonces, ahora vamos a hacer por ley aditiva, por aplicando la fórmula de probabilidad total, vamos a sumar las dos probabilidades y nos va a dar que va a ser encontrado con una probabilidad del 74.8%. Aquí el Departamento de Abastecimiento de Distribuciones en una productora de café es atendido por 3 tipos de vehículos: camiones, automóviles y servicio especial, y motocicletas. De cada 100 pedidos despachados, 70 se envían en camiones, 20 en automóviles y 10 en motocicletas. Debido a condiciones de las vías y a la disponibilidad de parqueaderos, se han venido presentando retrasos en los tiempos de entrega, que han hecho aumentar la cantidad de quejas por parte de los distribuidores. De cada 10 pedidos enviados en camiones, tan solo 4 llegan a tiempo. Si son enviados en automóviles, la mitad llegan a tiempo y se transportan en motocicleta, se retrasan 2. Si un pedido llega retrasado al distribuidor, ¿a qué es igual la probabilidad de que dicho pedido no haya sido despachado por motocicleta? Entonces, acá ya volvemos a hacer lo mismo. Como ya tenemos las probabilidades de que lleguen, de que haya el pedido en camión, automóvil o eso, podemos hacer las restas y la encontramos. Entonces, se busca que la probabilidad de que no haya sido despachado por motocicleta, dado que representa P de M de complemento del R, y va a ser 1 menos la probabilidad de M de R. Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad total, PR va a ser la probabilidad de R de C, de la probabilidad de C por la probabilidad de C, de la probabilidad de R de A por la probabilidad de A, y la probabilidad de R de M y la probabilidad de M, que aquí ya las tenemos y ya las tenemos encontradas desde arriba, y nos va a dar que va a dar 0.540. Ahora, la probabilidad de la motocicleta, sea retraso, lo hacemos por valles, que va a ser el 0.20 por el 0.10 sobre la probabilidad que hemos encontrado ya, que es de 0.20, que es la probabilidad del retraso de la motocicleta, por el 0.10, que es la probabilidad de que vaya en la motocicleta. Y eso nos da 0.037. Ya que aquí encontramos que la probabilidad, aquí ahora le restamos 1 menos para encontrar la probabilidad de que no haya sido en la motocicleta. Se resta 1 menos la probabilidad que nos había dado, y eso nos va a dar 0.96, que es la probabilidad de que no haya sido por medio de una motocicleta. Bueno, acá el avión tipo 1 cuenta con 5 motores diferentes y cada uno de ellos funciona como probabilidad de 0.95, independiente de los otros. Para mantenerse volando, este avión necesita más de la mitad de los motores funcionen. El avión tipo 2 cuenta con 2 motores diferentes y cada uno de ellos funciona con una probabilidad del 0.92, independiente de los otros. Sin embargo, este segundo tipo de avión, puede seguir volando si al mes uno de los motores funciona. ¿Cuál de los 2 tipos de aviones es más seguro? Justifiquemos la respuesta. Entonces, aquí volvemos a sacar las variables de avión tipo 1 y avión tipo 2. N1 va a ser el número de motores. P1 va a ser la probabilidad de que cada motor funcione. Y Q1 va a ser la probabilidad de que falle. Y la condición va a ser para volar, va a ser que x menos 1, o sea, más de la mitad, sea mayor o igual a 3. En el avión
2 va a ser 3 motores, la probabilidad de que falle 0.92, que no falle va a ser de 0.08 y la condición de X va a ser que al menos uno falle. Eh, Como cada motor es independiente con dos resultados posibles, se usa la distribución binomial. Para la probabilidad de avión tipo 1 se calcula cada probabilidad que se llega, que tiene que ser mayor o igual mayor o igual a 3. Entonces aquí se calcula 0, 1, 2 y 2. Se mete esto a la calculadora, nos da los valores y nos dice que es una probabilidad de que uno menos la probabilidad va a ser 0.99. Aquí solo reemplazamos, que hacer 5 combinado 0 y 5 combinado 1 y 0.99, que va a ser de uno menos para que no nos falle. Y aquí el paso de la probabilidad volvemos a hacer lo mismo, se calcula. El único caso malo que es que falle los 3, que hace 3 combinado 0, o sea, para que no nos falle. Y entonces va a ser uno menos la probabilidad de que no falle, y eso nos va a dar la probabilidad. Entonces la probabilidad de que el avión pueda pasar eso es del 99.88 y 99.94. Entonces, el resultado vemos que el avión tipo 2 es más seguro, pues a pesar de tener menos motores, su condición de volar es menos exigente, basta que funciona a menos de 1 de 3. Bueno, entonces, en este ejercicio, el sistema de transporte en Alemania consta de autobuses, trenes regionales y trenes rápidos. Un estudiante colombiana que vive y estudia en Alemania puede ir de su lugar de residencia a la universidad en cualquier de los tres medios de transporte disponibles. No necesita hacer transbordos ni usar uno el medio del transporte del trayecto. Los estudiantes deben ir de los 5 días de la semana a la universidad, pero como no todos son los días tienen clase a la misma hora, entonces no usa siempre el mismo medio de transporte. Lunes y miércoles viajan en autobús, martes viaja en tren rápido, los jueves y los viernes viajan en tren regional. Si algún día, si algún día en medio del transporte que el estudiante usa ese día se retrasa, ella llega tarde en la primera clase del día. Si se sabe que el 25% de los trenes regionales se retrasan en su itinerario, además uno de cada 20 trenes rápidos se retrasan, mientras que cada 9 de 10 autobuses sí cumplen con el itinerario. Hay la probabilidad de que durante 25 días en los que el estudiante no llegó tarde ningún día, solo el día que haya viajado más de 6 veces entre rápido. Bueno, acá vamos a empezar a definir las variables. Vamos a empezar a definir la variable para probabilidad de que se retrasó el bus. Va a ser 9 entre 10 porque pues esos son los valores que nos dan ahorita. Eso va a ser la probabilidad de 0.10. La probabilidad de que se retrase el tren rápido va a ser 1 sobre 20. Y la probabilidad de que se retrase el tren regional. La probabilidad de llegar a tiempo, que hacer 0.90, 0.95 y 0.75 del autobús, tren rápido y tren regional. La proporción de 2 días de los días por semana. 2/5 de lunes y miércoles para el autobús, para el tren rápido va a ser 1/5 y el jueves y el viernes va a ser 2/5. La probabilidad de llegar a tiempo un día cualquiera. Aplicamos la probabilidad de total, la probabilidad de que llegue a tiempo en el autobús, el tren rápido, multiplicado por la probabilidad del tren rápido, todos los multiplicamos siempre por las probabilidades, y así, y como ya las tenemos, solo es multiplicarlos, nos va a dar 0.85. La probabilidad de que el tren rápido, probabilidad de tren rápido, dado que llegue el tiempo. O sea, hacemos valles, que hacer la probabilidad de que el tren rápido llegue a tiempo, va a ser la probabilidad de que llegue a tiempo el tren por la probabilidad del tren rápido sobre la probabilidad del tiempo que ya la habíamos encontrado antes. Y un resultado, eso nos va a dar un resultado de 19,85 avos. Entonces, ahora vamos a hacer la distribución binomial para los 25 días, donde X va a ser un número de todos los días del tren rápido a los 25 días a tiempo. Siempre no se los olviden la distribución binomial, declarar esas variables. Eso siempre da puntos. Digamos, aquí da la y escribir x binomial de n25 sobre p de 19,85 avos. Si nos pide que x sea mayor a 6, calculando por complemento. Va a ser 1 menos la probabilidad de eso, que va a ser 25x, que la x la vamos aquí a encontrar. Que va a ser x va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los días de la semana. Y aquí al reemplazar la ecuación, nos va a dar que la probabilidad
va a ser 0,78, pero como la vas a hallar por complemento es uno menos la probabilidad, o sea, nos va a dar un 0,21, o sea, va a ser un 21,43%, que la probabilidad de que, de que la chica no haya llegado ningún día tarde, que haya llegado temprano como por medio del tren rápido. Esto sería todo el tema de corte uno. Hay más ejercicios para realizar, esos son como los que más se pueden servir para quizzes. Ya sigue mi compañero, sí, Juan David, sí.